hermanos y amigos todos, estamos hoy en un cambio de escenario, todos vamos a hacer el mismo programa en el mismo lugar, el pastor y yo. Ya nos queda poco de estas transmisiones, para la gloria de Dios esperamos que podamos estar pronto reunidos, pero mientras todavía estemos en este setting remoto, estamos haciendo los cambios adecuados para hacerlo lo mejor posible, y vamos a estar hoy hablando de la palabra de Dios como cada domingo. Vamos a estar hablando como cada domingo del libro de Génesis. Recuerden que le dijimos a los que estaban con nosotros al principio del año que este año solamente consiste de 2 libros, el libro de Génesis y el libro de Mateo. Cada uno va a ocupar aproximadamente la mitad del año. Y la clase pasada comenzamos a estudiar la última sección que vamos a estar estudiando sobre el libro de Génesis, que es la vida de José, ya sea la vida de José centrado en él mismo, o la vida de José en relación con su familia, en relación con Egipto, en relación con todo, pero centrado todo en la vida de José a partir de Génesis capítulo 37, que comenzamos en la clase pasada. Hablamos ya de José, excepto el capítulo 38. Todos los demás vamos a estar dando hoy estudiando el capítulo 39 de Génesis, como ven ahí, y parte también del capítulo 40, la vida de José. Y me agrada dar esta parte de la Biblia porque ilustra mucho los que han estudiado la vida de José, que yo sé que son casi todos ustedes, y los que no lo han hecho, pues bueno, estamos hablando sobre ella, pero lo cierto es que la vida de José es un ejemplo para cada cristiano de lo que Dios puede hacer cuando nosotros decidimos ponernos en las manos de Dios. Y ciertamente no podemos ver a José como vemos a Daniel o como vemos a otros hombres de Dios en la Biblia. Quizás algunos destacaron por su valor, algunos destacaron por su fe. José fue un hombre que destacó más bien por su obediencia a Dios. José destacó por su humildad. Y Dios hizo grandes cosas con él. Recuerden que Dios había hecho una promesa a Abraham, en la cual le había dicho que su descendencia iba a ser grande en la tierra y que iba a ser una nación de ella, y que reyes se iban a levantar de ella, y a partir de esa descendencia, bueno, ya siendo Abraham viejo, vino Isaac. Isaac engendra a Esaú y a Jacob. Dios escoge a Jacob antes que a Esaú, que era realmente el primogénito, y lo hace prosperar, le hace un compromiso con él. Jacob sigue las instrucciones de Dios, se compromete con Dios, y de los 12 hijos que Jacob tiene, escoge Dios a José. En este momento escoge a José para tener grandes planes con él y hacer grandes cosas con él. Y siempre les he dicho y les sigo diciendo y se los diré siempre, que Dios obra con lo que nosotros ofrecemos. Dios obra con lo que nosotros tenemos. Dios no hace nada fuera, a no ser que falte todo. Cuando alguien ofrece algo, Dios trabaja con ese algo. Dios trabaja con nuestros talentos, Dios trabaja con nuestro carácter, Dios trabaja con nuestra disposición. Y Dios vio en José lo que no vio en sus hermanos. Por tanto lo escogió. La lección se llama José prospera en la adversidad. Y parece como que un poco esto irónico, ¿no? Prosperar en la adversidad. Prosperar cuando las cosas van bien es fácil. Nadar a favor de la corriente es fácil. Prosperar en la adversidad no es fácil, es difícil. Cuando Gedeón reunió un ejército para pelear contra los amalecitas, dice que a Jehová no le agradó todo ese ejército, no vio propósito en aquello, y le dijo a Gedeón: esta es mucha gente, para que después no vayan a decir que por tu propia fuerza lo derrotaste. Vamos a reducir esto, y ustedes saben la historia y todo lo que pasó, y se quedó Gedeón con 300 hombres, y con esos Dios hizo un milagro, porque Dios es un Dios de milagros. Cuando vamos al capítulo 39 de Génesis, vamos a ver qué pasó con José. Y habíamos terminado la lección anterior, si algunos recuerden, espero que lo recuerden, cuando sus hermanos, por envidia, que primero le querían matar, y cuando Rubén lo salvó de sus manos, que dijo: no lo maten, a Judá se le ocurrió la brillante idea de que lo vendieran a unos israelitas, a unos madianitas que iban pasando por allí, por el camino, mercaderes que iban por rumbo a Egipto, y se lo vendieron por el precio de un esclavo, por piezas de plata, que a fin de cuentas no le iban a servir de tanto a esta familia, pero le iba a servir algo. Bueno, por lo menos sacamos algo por él. Tuvieron que engañar a su padre, tuvieron que hacerle pensar que José había muerto, y José, de pronto, sin comerla ni beberla, como decimos en nuestra tierra, sin ningún tipo de propósito justo, tuvo que estar allí, vivir la vida de un esclavo, y de pronto José se convirtió en un esclavo por gusto, por la envidia y el odio de sus propios hermanos.
Y entonces vamos a ver cómo José le va en la tierra de Egipto y qué pasa cuando él decide que todo lo que iba a hacer, lo iba a hacer porque en realidad Jehová estaba con él. Y yo digo que, y lo voy a decir ahora, lo pensaba decir después en la clase, pero lo voy a decir ahora. Yo quiero que algunos de ustedes que están escuchando y que conocen la historia, se pare frente a mí y me diga si en realidad hubiera sido posible para usted tener la actitud que tuvo José después de lo que le hicieron. Yo le digo, y todavía no he llegado a la parte, todavía no he llegado a toda la otra parte de lo que le pasó, solamente en esta parte. Sus hermanos lo cogen, lo tiran en una cisterna y después lo venden. Y José va para allá, y cuando llega allá, y empecemos a ver, pero los que ya conocen la historia, empecemos a ver lo que pasó con José en Egipto. Usted me va a decir a mí si usted tiene en su mente lo mismo que tiene José. Usted se va a acordar de cuando José se encuentra con los hermanos mucho más adelante, la actitud que tiene José ante la familia, y usted me va a decir a mí si usted haría lo mismo, si usted reaccionaría de la misma forma que lo hizo José. Y usted se va a dar cuenta de que en realidad cuando Dios llena la vida y obra en la vida de una persona, cuán diferente es la actitud de esa persona. José tenía todas las razones del mundo para estar disgustado. José tenía todas las razones del mundo para odiar a sus hermanos. Lo que le habían hecho a José y lo que le habían hecho a su padre, porque él sabía lo que le iba a pasar con su padre cuando le dijeran que él no estaba, que él había muerto. Y estas cosas no se hacen. Sin embargo, vamos a ver qué fue lo que pasó con José y vamos a entrar en materia. Dice la verdad central: la manera como Dios estuvo con José y le dio prosperidad en medio de la adversidad. Ciertamente es una adversidad. Ser vendido como esclavo no es una cosa buena para nadie. Ilustra la importancia de depender de Dios en cualquier situación. Qué fácil se dice. Qué difícil es vivirlo, ¿verdad? Vamos a entender en la vida de José que es posible vivir bajo la dirección de Dios, y que es difícil dejar, y que es fácil no, pero que es provechoso dejarse dirigir por Dios. Cuando vamos al capítulo 39, dice aquí comenzando: llevado pues José a Egipto. Vamos a empatar con la clase anterior, es vendido a los ismaelitas lo llevan para Egipto, y dice acá el 39.1, porque recuerden que dentro del otro capítulo era el 37, y en el medio tuvo el capítulo 38, que no tiene nada que ver con la vida de José, por eso retoma el capítulo 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Este hombre vio un potencial, se lo ofrecieron allí y dijo: este muchacho me sirve, vamos a ver para qué sirve. Pagó un dinero por él y se lo llevó para su casa. ¿Ok? Vamos a ver qué interesante todo. Mas Jehová estaba con José. Y quiero que sepan que este es el texto áureo. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Yo diría que la primera parte del versículo, ¿verdad? Jehová estaba con José. ¿Qué diferencia hace esa frase? Los hermanos lo envidiaron. Los hermanos le hicieron un daño tremendo. Los hermanos se deshicieron de él. Los hermanos lo vendieron y se lo llevaron como esclavo, y el estatus de José cambió de la noche a la mañana. Pero la diferencia la hace Dios. Dios, dice, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y cuando dice aquí que fue varón próspero, por favor no se imaginen que de pronto José tuvo mucha riqueza, iba en el camino, su pie tropezó, y cuando escapó se encontró un cofre lleno de monedas de oro. En primer lugar, si hubiera sido así, ese dinero no era de él, era de sus nuevos dueños, ¿no? Que eran los mercaderes. Sencillamente, cuando dice fue varón próspero, no piensen en riquezas materiales. Fue varón próspero porque a partir del momento en que Dios está con él, en la vida de José, su vida empieza a prosperar, y su vida empieza a tomar rumbos que él nunca sospechó que él iba a tomar, porque si es por él estuviera allá en la tierra de Canaán, no hubiera estado en Egipto. Pero Dios tenía un plan grande con él, y lo más importante, estaba con él. Dios nunca tiene un plan para nosotros en el cual él mismo no supervise ese plan. Dios no falla en esas cosas, ni ninguna. Y vio su amo Potifar que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Miren, la Biblia no nos da muchos detalles de cómo era la cosa, pero él lo puso allí en su casa de servidor. Cualquiera, había cuántos, 10, 20, 30, no sé cuántos servidores había ahí, cuántos siervos, cuántos criados había ahí, y lo puso allí como uno más. Pero él se dio cuenta, y era un hombre observador. Lo que me dice a mí la Biblia es que Potifar era un hombre observador, y se dio cuenta de que aquel muchacho era diferente.
Y cuando dice la Biblia que Jehová estaba con él, es que no era que Potifar veía un ángel de Dios alrededor de José, ni mucho menos. No era que Potifar veía algo sobrenatural. No, es que veía que la vida de José era diferente. Veía una integridad, veía una honestidad, veía un propósito, una diligencia en José. Y dice que prosperaba. ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando prosperó y Dios le dio la oportunidad de que las ovejas de él parían más que las de Labán. Y que la fortuna de él era más, y eran diferentes cosas, era más próspero. La prosperidad se mide de muchas maneras. Y en este caso José no estaba en condiciones de ser próspero económicamente, pero sí estaba en condiciones de ser próspero en su vida espiritual. Y daba un ejemplo y un testimonio diferente, y su amo lo notó. Dice la Biblia que notó que Jehová estaba con él. Dice que Jehová estaba con él, lo dice el versículo 2, y lo segundo lo notó Potifar. Paréntesis, cuando tú eres agradable a Dios y Dios esté contigo, los demás lo van a notar. Y aquellos que están alrededor tuyo son los primeros que lo van a notar. Y cuando la Biblia habla de hallar gracia, habla de ser agradable delante de aquellos que te dirigen en el trabajo, o que te dan clases en la escuela, o que tienen que ver a las autoridades que están alrededor de ti, o los que en algún momento tengan alguna influencia sobre tu bienestar, se van a dar cuenta de que en ti hay algo diferente. Y entonces, como vio que era así, dice el 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía. José no se olvidó de cuál era su posición. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en realidad la actitud de José siempre fue la misma. Cuando Dios lo escogió es porque José tenía una actitud de servicio. Estando José en la casa de su padre, su tarea era servir. Y José era el que ayudaba a los hermanos a apacentar las ovejas, pero era el que llevaba probablemente el agua, era el que le llevaba la merienda, era el que los servía. Y la actitud de él naturalmente era una actitud de servicio. Y la actitud de servicio es una actitud buena para con Dios, porque cuando usted se acostumbra a servir a los demás, no importa que un día lo tenga que hacer obligadamente, no le va a gustar. Pero como ya usted tiene la actitud de servir, usted va a seguir sirviendo porque es lo que usted hace. Y yo quiero que entienda que el cristiano tiene que tener una actitud de servicio hacia los demás. Y José tenía esta actitud, y aunque ahora estaba en otra condición, ahora estaba obligado a servir, de todas maneras él entendía que servir era parte de su vida. Y como él lo hacía para Dios, porque él tenía un concepto de Dios mucho más alto que el que tenían los hermanos, lo había aprendido de su padre y quizás de su madre, entonces él hacía las cosas para agradar a Dios. Y cuando Dios estaba con él, José se dio cuenta de que, si Potifar se dio cuenta, José mismo se daba cuenta de que él estaba haciendo diferente. Y entonces no tuvo esto como, vamos a plantearlo de otra forma, o sea, decirlo con otras palabras, como cosas que aferrarse, no tuvo esto como nada de lo cual van a gloriarse, sin embargo, servía, dice José, dice la Biblia que dice que le servía y le hizo Potifar mayordomo. Ya no era el siervo cualquiera, ya no era el que le quitaba los zapatos al amo cuando llegaba a la casa, ya era el mayordomo. Lo puso, no se sabe cuánto tiempo pasó. A veces uno se impacienta y tú dices, bueno, ¿cuándo se va a notar? ¿Cuándo van a notar mi disposición? ¿Cuándo van a notar mi servicio? ¿Cuándo van a notar mi diferencia, mi actitud? No importa, un día lo van a notar. Y en el momento preciso, que la Biblia no menciona tiempos, no menciona días, no menciona límites de tiempo, dice que lo hizo mayordomo de su casa. Ya era un estatus un poquito diferente. Seguía siendo un siervo, pero ya era un siervo con un poco más. Ya tenía a su cargo aquellos con los cuales él comenzó a servir. Y yo estoy seguro que aquella gente no tenían absolutamente ningún problema con eso, porque yo estoy seguro de que aquellos dijeron, bueno, para que sea mayordomo otro, que lo sea este muchacho que ha demostrado entre nosotros esta humildad. Y así fue, y dice que le puso, entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Y saben cómo se llama eso? Confianza. Cuando usted está en las manos de Dios, Dios a usted le da la oportunidad de que los demás confíen en usted, de que los demás confíen en ti. Y los demás confían en ti porque ven que en ti hay algo diferente. En la antigüedad, donde había esclavitud, a ciertos esclavos por sus habilidades o conocimientos especiales le eran asignadas responsabilidades domésticas importantes. A José se le asignó la mayordomía de la casa de Potifar. No había nada
fuera de su esposa y fuera de sus cosas más personales, más cercanas, que él lo entregara en la mano de José, porque confiaba en José. Acuérdense que él se iba a hacer su servicio de militar, a hacer su trabajo, y dejaba ahí a José a cargo de la casa. Y eso es importante que lo noten, ¿verdad? Seguimos leyendo, y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Acuérdese siempre de que cuando usted está en las manos de Dios, Dios está con usted, los demás lo van a notar, pero además usted va a traer bendición al lugar donde usted está y a las personas con las cuales usted se relaciona. Y esa bendición tampoco estamos hablando de bendición material propiamente, estamos hablando de bendición para la vida. Usted va a ser de bien, la vida suya va a ser de bien, el ejemplo suyo va a ser de bien para aquellos que lo rodean de alguna manera, y ellos también se van a dar cuenta de esto. No solamente de que Dios está con usted, sino que por cuenta de esto, la bendición va a venir a todos los demás. Asimismo, como cuando usted hace lo malo delante de Dios, usted puede servir de escarnio. Cuando hace lo bueno, usted puede servir de bendición a los que lo rodean. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y entonces hay una característica que da paso a la próxima parte de la clase. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y la Biblia lo dice para que no crean que el personaje que va a aparecer ahora en esta otra parte estaba loca. Ni no, sencillamente José era un tipo que, además de tener características morales y espirituales buenas delante de Dios, era una persona que tenía buena apariencia. Era una persona que tenía, tenía una presencia física atractiva. Y cuando comenzamos a leer en el versículo 7, dice la palabra de Dios: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aquí le empieza a caer hormiga al pan. Imagínense usted una mujer de posición, una mujer de influencia, una mujer que estaba acostumbrada a mandar y que le obedeciera, cosa que es bastante peligrosa. Puso los ojos en el criado y le dijo, sin ningún tipo de tapujo, como se dice hoy en día, no hay nada de rodeo, de que mira, que yo, que no. Le dijo: yo quiero que esto sea así. Y José se vio presionado. ¿Cómo reacciona un cristiano? ¿Cómo reacciona un hombre de Dios? ¿Cómo reacciona alguien que está sujeto a la voluntad de Dios ante una presión de este tipo? O cualquier presión de la vida, ¿verdad? José es un hombre joven, José es un hombre que, como decimos, no tenía ni perrito ni gatico, no tenía... y de pronto la mujer de su... Era una prueba. El que no cree en el diablo, ahí está. No se nos menciona acá, pero si usted no cree que el diablo tiene poder para tentarle a usted y llevarlo hasta el punto del precipicio, no lo va a tirar, pero lo va a poner en el borde del precipicio para que usted mire, usted está equivocado, si usted no cree en esto. Y yo no sé si José tenía noción del diablo o no lo tenía, yo no lo sé. Yo lo que sí sé es que José era un hombre que había decidido poner su vida en las manos de Dios. Y cuando esta mujer viene a él con este argumento, dice el versículo 8, y él no quiso. Y ella le dio su argumento: mira, y aquí mi Señor no se preocupa conmigo, ella le dio su argumento: él no está acá, o sea, estoy sola. Él es el que le da él le da dos. La primera decía: mire, mi Señor ha confiado en mí y no se preocupa de nada de lo que pasa en su casa cuando yo estoy aquí, porque me tiene confianza. ¿Cómo voy a traicionar su confianza si lo único que me ha negado es a ti? Porque tú eres su mujer. Tú eres su mujer y por tanto está fuera de mi alcance. Yo no puedo traicionar la confianza de mi amo. Pero en la misma oración le da otro argumento: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ustedes recuerdan en Lucas capítulo 15, allá cuando la parábola del hijo pródigo, ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, ¿cuál es la expresión de la frase que él tiene? Él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Quién no se da cuenta que cuando pecamos contra nuestros padres, o cuando pecamos contra nuestros hermanos, o cuando pecamos contra nuestros prójimos, o contra aquellos que nos tienen en confianza, cuando traicionamos la confianza de alguien, también estamos pecando contra Dios? José se daba cuenta en su temprana edad de que él estaba pecando también contra Dios.
Y él le da el argumento a ella, pensando que con este argumento ya la cosa se iba a terminar allí. Hablando ella, José, cada día, hermanos míos y amigos míos, la cosa era todos los días. Todos los días decía, ahora sí. Todos los días decía, ahora sí. Y yo estoy seguro, yo la vislumbro, me pongo de testigo allí mirando cómo aquella mujer estaba buscando la oportunidad para poder lograr lo que ella quería. Y créanme, esto es realmente difícil porque es una insistencia, una persistencia y una cosa, pero el ejemplo de José nos deja decir a nosotros que se puede resistir la tentación cuando Dios está en el medio. Y José demostró que se podía y dijo, no escuchándole él, versículo 10, para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Este fue el día definitivo. ¿Por qué no estaba la gente allí? Dice acá el temista, que no se sabe si no estaban allí de casualidad, el diablo los quitó de allí, o si ella los había mandado a irse de allí para estar sola con José. Puede ser posible cualquiera de los dos escenarios. Lo cierto es que la Biblia nos dice que estaban ellos dos solos y dice que ella parece que ya no quería esperar más. Yo soy de los que pienso que ella provocó todo aquello y le dijo, duerme conmigo, pero ya no fue de palabras solamente, ya tomó acción y dice que lo agarró de la ropa. Ustedes saben la ropa que se usaba en ese tiempo, unos mantos, un batilongo largo con un cinto acá, o sea, una ropa de una sola pieza, ¿ok? Y debajo todo lo que había era la ropa interior. O sea, toda la ropa era esa y la sandalia. Bueno, pues lo asió de la ropa y le dijo, ahora sí, lo agarró, lo asió, lo atrajo, no supongo, no lo empujó, sino que lo agarró. Y dice que él no supo qué más hacer, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. No encontraba otra vez. O sea, no le podía dar un piñazo, no le podía dar un empujón, porque imagínense ustedes, entonces cogió, la agarró, no sé de qué forma lo habrá agarrado por la ropa, porque él agarra por la ropa y cualquiera dice, se zafó y se fue, pero dejó la ropa allí, quiere decir que ya le había quitado la ropa. Y el hombre huyó. No encontró José otra salida y huyó. Dice que la mujer aprovecha la ocasión, intentando con el deseo con más osadía, lo agarró del manto, y José reaccionó con firmeza y prontitud. Primero dejó su manto y la segunda cosa huyó. ¿Ok? ¿Y qué hace ella? Bueno, pues ustedes saben lo que ella hizo, los que saben la historia, los que no lo saben, dice que cogió aquello y empezó a gritar. Cuando vio que la había oído, rápidamente cambió la velocidad, empezó a gritar y dijo, mire, cuando vinieron gente corriendo, ¿qué pasó? Mire lo que nos ha hecho este hombre, mira, nos trajo un hebreo aquí para que hiciese escarnio de nosotros, mira, vino a mí, me quiso forzar, y entonces yo di voces y él salió y mira, dejó aquí el manto aquí. Vino su esposo por la tarde, le contó la misma historia, ¿y a quién ustedes creen que le creyó? ¿A quién ustedes creen que le creyó? Le creyó a su mujer, Potifar. No sé cuál es el argumento que José hubiera podido expresar. Lo cierto es que en la vida no necesariamente las cosas son justas, hermano. No necesariamente las cosas son justas. Potifar, la Biblia nos dice que llegó allí y le hizo ella la historia. En ningún momento a él se le ocurrió llamar a José y preguntarle qué fue lo que pasó. De todas maneras, nada me garantiza a mí que le hubiera hecho caso a él. Pero la injusticia va acompañada de la obediencia a Dios. Cuando usted es obediente a Dios, cuando usted quiere hacerle caso a Dios, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, prepárese para que sean injustos con usted. Y cuando usted esté preparado para que sean injustos con usted, cuando ocurra, no le va a sorprender. Sencillamente, piense que hay un plan malévolo detrás de todo esto para atacar a los hijos de Dios, y pasó con José. Pero Dios estaba mirándolo todo ahí. Y ese Potifar se llenó de ira, lo cogió y lo metió en la cárcel y lo puso con los presos que ofendían a Faraón. Hay una sección de la cárcel donde estaban lo que hoy le llamaríamos presos políticos, o sea, los presos de conciencia. No lo puso con los ladrones, no, lo puso allí donde estaba aquella gente. Pero aquella gente, como habían ofendido a Faraón o a su gente alta, a los príncipes y demás, estaban pendientes a cualquier cosa.
No había un tribunal, un juicio justo, un fiscal con un defensor, nada de esto, sencillamente lo que a Faraón se le ocurriera y lo metió allí. Y quiero decirle, porque tenemos que adelantar, que a partir del capítulo 40, vamos a terminar el 39, dice, y estuvo en la cárcel, pero Jehová, versículo 21, estaba con José, versículo 2, versículo 21, estaba en la casa de Potifar, estaba con los ismaelitas, estaba en la cárcel, y donde quiera que José estaba, Jehová estaba con él, porque la presencia de Dios no depende de dónde estemos. Dios sabía que José no estaba en la cárcel por sinvergüenza. Dios sabía que lo habían puesto ahí, y en la cárcel Dios estaba con José, y ya eso me lo dice todo, y le extendió su misericordia. Qué bonito, uno se eriza cuando lee esto. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No importa dónde tengo que estar, en la cárcel, pero noten lo que a mí me llamó la atención. Y he leído este pasaje incontables veces en mi vida, pero ahora cuando lo estaba leyendo para estudiar la lección, me di cuenta de algo que quería rápidamente, porque yo sé que el tiempo no es mucho, pero dice que el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, le entregó. Potifar le entregó en sus manos la casa, y ahora es jefe de la cárcel. O sea, qué beneficio, pero esto no es lo que me llama la atención. Lo que me llama la atención lo voy a ver después. No necesitaba el atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Y otra vez no sabemos cómo era esa prosperidad, pero el jefe de la cárcel sabía que había algo diferente en aquel joven, como mismo lo supo Potifar, ¿verdad? Y cuando llegamos al 40, que dice que el panadero y el copero delinquieron contra su amo, los pusieron, se enojó con ellos, los puso en la cárcel, y a partir del versículo 4, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. José, ¿qué cosa era en la cárcel ahora? Como un jefe, ¿verdad? Era como un supervisor. Sin embargo, me llama la atención la frase que decía, y él les servía. Y esa es la frase que yo he leído muchas veces, y nunca me había dado cuenta de esto. José estaba al frente de, sin embargo, él seguía sirviendo. Y cuando el copero y el panadero cayeron allí, el jefe de la cárcel dijo, José, mira, estos son tuyos, mándalos a trabajar. Sin embargo, dice que José, ¿qué cosa? Les servía. Usted puede estar en un cargo alto un día, hermano mío, usted puede estar en una posición de autoridad, pero usted sigue siendo un servidor. Y esto no se le puede olvidar, sobre todo cuando el nombre de Dios está por el medio. ¿Ok? Y sencillamente dice que les servía. Y ambos, el copero y el panadero, versículo 5, del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en la misma noche, cada uno con su propio significado. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él se los notó en el rostro. El jefe, el supervisor, el que dirige, se da cuenta del estado de ánimo de los empleados. Y se da cuenta de la disposición de cada empleado, de cada uno de los que están a su cargo. Y cuando José los notó, les dijo, ¿por qué están tristes? ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? No le importaba, como jefe, no le importaba. Sin embargo, él se preocupaba de la gente que estaban a su cuidado. José era un hombre compasivo. Y dice que le dijo, algo noto diferente hoy, ¿qué les pasa? Y ellos le contaron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo, no son de Dios las interpretaciones. ¿Se acuerdan de Daniel? Después, muchos años después, y de José mismo más adelante. Dios es el que lo puede hacer. Cuando usted lo celebren por algo, o cuando usted esté en capacidad de hacer algo que otros no pueden hacer, dele la gloria a Dios. Porque ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Decía Pablo. Todo lo que tienes de bueno, todo lo que puedes hacer de bueno, te lo ha dado Dios. Y bueno, para terminar, cada uno le contó su sueño, y él le interpretó el sueño a cada uno. El copero, el sueño le dijo, tú vas a ser restituido en 3 días. Y al panadero le dijo, desgraciadamente, tú vas a ser en 3 días, vas a ser ahorcado. Cuando le dijo al copero su sueño, primero, la interpretación le dijo, cuando Faraón te restituya, eso es fe. Cuando Faraón te restituya tu puesto, acuérdate de mí y háblale por mí a Faraón, ¿ok? Y entonces dice que le dijo esto, le dijo al panadero, el panadero dijo, tú no vas a salir de esta. Y entonces dice que al cabo de 3 días, tercer día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete, y dice que efectivamente el copero fue restituido en su puesto, y el panadero fue ahorcado, y se cumplió la interpretación del sueño que José había dado.
José no se equivocó. En realidad, ¿quién no se equivocó? Dios no se equivocó. Aplicaciones del estudio. Y acuérdense dónde lo dejamos para cuando retomemos el domingo siguiente. Él interpreta los sueños, se cumplen los sueños, el copero va a la presencia de Faraón, pero se olvida, dice el jefe de los coperos, no se acordó de José, sino que le olvidó. Aquellos que no tienen en cuenta a los demás se olvidan de las promesas y se olvidan de las cosas, claro. Un cristiano nunca se olvida, jamás se olvida de interceder por los demás. Si usted ama a los demás, usted es un hijo de Dios, ama a los demás, usted intercede por los demás. Pero la presencia de Dios estaba con José y lo prosperó. Esta realidad era posible porque José buscaba también la presencia de Dios. La fidelidad a Dios en las relaciones sexuales, bueno, esto se nota también en este pasaje. Uno tiene que conservarse puro para Dios y mantenerse puro para Dios, y con la ayuda de Dios es posible, solo con la ayuda de Dios. Y la prosperidad de José, la presencia de Dios hacía prosperar a José. Ya dijimos que el texto áureo fue el versículo 2, pero no quería despedirme sin decirle esto de la primera. La presencia de Dios con José, la prosperidad de José no era porque la presencia de Dios estaba con él, pero no era solo Dios el que estaba haciendo el trabajo, era que José se puso en las manos de Dios. Dios quiere hacer el trabajo contigo, pero tú tienes que ponerte en las manos de Dios y dejarte moldear. Y eso es lo difícil. Lo difícil no es que Dios quiera hacer algo contigo espectacular, extraordinario, fuera de lo común. Es que tú te pongas en las manos de Él y que aunque te parezca que no, confíes en Dios lo suficiente como para pensar que Él sabe más, que Él te ama más y que va a hacer lo mejor cuando tú te encomiendas en las manos de Él. Estaremos estudiando el capítulo 40, el resto del capítulo 40 y el 41 para la lección que viene. Que Dios les bendiga y ahora vamos a pasar al resto del culto. Gracias, Padre, por este tiempo y permite que tu palabra una vez más sea viva y eficaz. Bendice el programa que viene, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Gracias le damos a Dios por la bendición que tenemos, que nuestro hermano Adriel durante todo este tiempo ha podido dar su clase de la escuela dominical y sus alumnos están muy contentos, están todos ahí siempre oyendo. Y damos un saludo a todos los que están conectados en estos momentos. Y nos sentimos contentos en esta mañana, porque después de tanto tiempo, por primera vez podemos estar un grupito aquí en la casa. Así que los saludamos. Está la familia Oliva, está Jorge Ibasti y está Carlos Figueredo. Así que yo los saludo en nombre de ustedes todos. Así que, y bueno, vamos a decir que esta mañana los cumpleañeros, no podemos perder esta oportunidad que hacemos todos los domingos. Pues el lunes fue el cumpleaños de mi hermana Ana Torna, ya lo dijimos la semana pasada, y Lázaro Román, pero era el lunes. El sábado fue el cumpleaños, que fue el día de ayer, de Miriam Ramírez y Gladys González. Y hoy está celebrando su cumpleaños Marcos García, nuestro querido joven hermano Marcos García, que está hoy celebrando su cumpleaños. Así que vamos a tener una oración y después el pastor va a hacer algunas explicaciones. Todavía no hemos podido reunirnos en el templo, el pastor les explicará, pero estamos conectados con tremendo espíritu y tremendo gozo. Le doy la oportunidad a Carlos, que los puede saludar ahí en vivo, y además de eso va a orar por los que han cumplido años y por todos ustedes. Ven, Carlos. Buenos días, mis hermanos, un saludo para todos. Dios me les bendiga. Estamos contentos de ver algunas de las caras que tanto queremos acá de la iglesia. Y bueno, vamos a orar este mes, no sé por qué, es un mes tan especial, hay tanta gente, cumple años este mes, incluyendo a mí. Y también queremos orar porque podamos estar pronto juntos, porque es un gozo, es una alegría tremenda poder compartir con los hermanos. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar acá, Señor. Gracias por tu amor, Señor, y por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Te pedimos, Padre, que seas con todos los hermanos que están cumpliendo años, Señor.
con todos los que se han mencionado acá, Padre amado, que tú les bendigas, Señor. Padre, que tú le aumentes la fe, Padre Santo, y que sea un año más en tu presencia, Padre, cerca de ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Padre, te pedimos también, Señor, Padre, que tú seas con todo esto y que pronto podamos estar todos juntos, Señor, para ayudarnos los unos a los otros, para aumentar nuestra fe, para confraternizar, Señor, y para dar un testimonio público de que tu pueblo está aquí, Señor, y que no tenemos que tener miedo porque tú estás con nosotros, Padre. Gracias por tu amor y por tu cuidado, Señor, porque tú lo has demostrado, Señor. Tú eres fiel, Señor, tú no mientes. Gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga. Bueno, y ahora vamos a darle este lugar al pastor y vamos a cantar un himno y con gozo, y los que están oyendo pues canten en sus hogares. Hola queridos hermanos, les saludo, que Dios les bendiga una vez más con ustedes hoy, acompañados de nuestros queridos hermanos. Nos alegra mucho los que están aquí con nosotros en nuestro hogar. Llegaron hoy, domingo, qué bueno. Entonces después podemos almorzar todos juntos. Esto no se lo dije a mi esposa, pero bueno. Esperamos que el Señor les ayude. Bendiciones, hermanos queridos. Nos alegra mucho, mis hermanos queridos, estar empezando el mes del hogar y los padres. Terminamos el mes del hogar y las madres. Estamos en el mes del hogar y los padres. Así que adelante. Confiamos en el Señor que pronto podremos estar en nuestro templo. Hasta ahora no tenemos permiso para entrar allí. Estamos tratando de negociar que nos den esa posibilidad de comenzar con nuestros pasos de separación y todas estas cosas, pero todavía no podemos. Así que estamos esperando en el Señor, confiando, y seguimos haciendo la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Tenemos unos himnos, tenemos música, ¿verdad? ¿Cuál es la música? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Ahora sí tenemos hasta directores musicales aquí todos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo no podemos? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre. Como en casa, ¿verdad? Con directores y todos. Estamos seguros, ya se dieron los saludos, ¿verdad? Se dieron los saludos y los anuncios. Estamos la próxima semana por aquí también, a no ser que podamos decir y hacer otra cosa. Estamos comenzando este mes
del hogar y los padres tratando de que no lo lleven todo, ¿no? Nosotros hubiéramos querido poder estar el Día de los Padres, por lo menos no pudimos el Día de las Madres, estar juntos en el templo y celebrar el Día de los Padres para todos nuestros papás. Pero bueno, mientras tanto eso va llegando, queremos hablar en esta mañana de los principios del hogar y que todo parece indicar que el padre es la figura que tiene que poner esos principios en acción. La figura paterna en el hogar. Tengo un texto que está en Proverbios capítulo 4, versículo 1, que dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. El padre es las reglas, las líneas, los preceptos. La imagen paterna se ha depauperado, degradado al pasar de los siglos, pero la Biblia siempre fue tomada de esa figura paterna como un ejemplo de rectitud, gobierno moral en el hogar, en la sociedad que en aquella época estaba formada por clanes de familias. Estamos preocupados por el hogar como pastores, por la experiencia del ministerio. Sabemos que la iglesia nunca será mejor que lo que sean nuestros propios hogares. Así que vamos a hablar del hogar y de los padres. Oramos. Señor, estamos seguros de que tú quieres que nuestros hogares sean bendecidos. También estamos seguros que la sociedad está formada por los miembros de los hogares de cada país. Permite que los hogares, las iglesias sean bendecidas y a la vez la sociedad puede ser bendecida con hijos llenos de tu conocimiento, de tu amor, de tu paz y de tu bendición. Pedimos la ayuda en esta mañana y que tu palabra pueda llegar a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar el sermón, esto no está en el sermón, voy a decir una cosa. Número uno, que estoy plenamente convencido que algunos de los que me están oyendo en esta mañana ya no pueden echar hacia atrás la historia para crear un buen hogar, ni en el lugar donde vivieron, donde nacieron, donde se criaron, ni los hogares que ellos mismos formaron. A veces hay algunos que me dicen: pastor, yo quisiera poder echar para atrás la historia. Tuve un hermano que bauticé estando en La Palma, en Pinar del Río, de pastor, que tenía 74 años cuando conoció a Jesús, y el hermano Sisto Méndez, y decía: pastor, si yo pudiera volver a vivir de nuevo, poder conocer el Evangelio temprano en mi vida para poder hacer muchas cosas con Cristo. Esto pasa a veces. Hay personas que conocen el Evangelio ya dando el tiempo cuando ya tienen un hogar. No es tan fácil coger a todo el mundo y cambiarlo a mi deseo, a mi gusto, ni aun que yo tenga la verdad. Tengo que ir por los conductos normales de la vida, que es por el convencimiento, por el testimonio, por la oración, por la preocupación personal, por hablar con Dios en la mano y con la ayuda de Dios a nuestros hijos. Es decir, que muchos de nuestros hermanos conocieron el Evangelio ya de mayores y por eso ya sus hogares no pueden ser dados marcha atrás. Pero, sin embargo, muchos han logrado que sus hijos descubran el valor de criar a sus propios hijos, es decir, sus nietos, en los principios de Jesucristo. Así que la primera cosa que quiero decirles es que el mundo que vivimos está en guerra. Hay una guerra general, el mundo entero está con guerras de distintos tipos. Se pensaba en los años que terminó la Segunda Guerra Mundial que en esta época no iba a haber nunca más guerras, y hasta se escribió sobre eso. Sin embargo, la verdad ha sido que las guerras han continuado, los disturbios, los problemas en distintos lugares y también en el hogar. El hogar ha sido terrible porque no ha parado jamás. La sociedad de hoy a veces pinta el hogar como un reino de reyes y súbditos. Es decir, que en vez de apoyar un poco la parte interna del hogar, a veces nos pinta como una cuestión de contrario.
Y tristemente, aunque es verdad que la madre, y la elogiamos, todo el mes pasado estuvimos haciendo elogios maravillosos de la madre, lo cierto es que el padre, muchos padres han tenido que criar a sus hijos ellos solos. Y también es verdad que la figura paterna no siempre es el pesado, el atravesado, el que no tiene conocimiento para guiar a sus hijos. Eso no es cierto, eso es algo que han pintado equivocadamente a veces para poder manipular a otras personas, a los hijos en nuestros hogares. Pero lo cierto es que hay muchos hogares que los padres tienen un tremendísimo testimonio, sobre todo en casos de los padres con conocimiento de Cristo. Así que a veces se defiende la niñez como si los niños hubiesen venido por un tubo suave y como si nadie les hubiese dado comida en los primeros años de su vida, ni nadie les hubiese dado escuela, y de pronto resulta que padre, madre, todo el mundo es malo y la sociedad es la que tiene la sabiduría para dirigir a veces a los niños. Los niños no pueden dirigir un hospital, ni pueden dirigir la escuela donde ellos están estudiando. Ellos necesitan instrucción y dirección. Hay algunos que quieren darle toda la potestad de la dirección de su propia vida a los niños que no tienen conocimiento. ¿Para qué cosa? El padre no lo puede dirigir, la madre tampoco, el abuelo, ni la abuela, ni el pastor, ni nadie. ¿Quién lo dirige? A la sociedad. Eso es una idea loca, una idea diabólica, porque yo no puedo entender que alguien que no tiene capacidad para dirigir una nación pueda dirigir su propia vida. Ellos están necesitados de amor, de conocimiento, de compasión, de dirección. No todos están abusados, ni todos hay que defenderlos. No hay que defenderlos. A veces los padres tienen que defenderlos de todo lo malo que hay afuera. Pero el problema no es el hogar. Los que tienen hogar es una bendición. El problema es aquellos que no tienen hogar y los que lo dirigen no los aman para nada, porque no tienen nada que ver con ellos. Así que estamos en medio de una batalla ideológica extraña sobre la posesión de nuestros hijos y sobre el poder enseñarlos, dirigirlos y guiarlos en la vida con los mejores preceptos. Yo creo que el padre tiene que asumir esa labor, la madre también. ¿Ves? ¿Verdad que tenemos ahora en este mundo moderno, a veces padre y madre están trabajando? Si son muy jóvenes, a veces están estudiando. Si los hijos vienen temprano, entonces hay que buscar, en el mejor de los casos, mamá o abuela que le cría a nuestros hijos. Eso sería en el mejor de los casos. En el peor escenario, pues entonces hay otras personas que tenemos que dárselo para que pongan sus primeras impresiones en su alma y en su corazón, las pongan personajes en un círculo infantil o un daycare o según como se llame en el lugar donde ellos vivan. Eso no es lo ideal. Lo ideal es que los hijos puedan ser guiados por la familia y puedan ser criados en el hogar. Eso del padre es un tirano y todas esas cosas da hijos perdidos. Tu marido es un tirano, da mujeres fracasadas. El hogar no hace falta, da gente, según la psicología, gente que les faltó la base de un buen hogar para crear buenos principios. Este país, estamos en Estados Unidos de Norteamérica, este país, por allá por los años 40, 50, la imagen de la familia era una familia rodeada de la mesa, orando, pidiendo la dirección de Dios. No fue ningún sistema social quien cambió eso. No, fueron los sistemas del mundo, de la vida, la complicación, el trabajo que todo el mundo de la familia tuvieron que hacer, los hijos que tuvieron que irse lejos del hogar a estudiar a otras partes y también a trabajar. Todo eso fue en contra de la familia humana, no solamente la familia cristiana, la familia humana. Y la desintegración de la familia, aunque a alguno le parezca muy normal, no ha resultado en normalidad. Muchas hijas han sufrido por estar lejos de mamá. Muchos hijos han sufrido por estar lejos de papá. Mucha gente ha sufrido por el fraccionamiento de la familia. En algunos casos, en algunos tiempos, en algunos lugares, como los problemas políticos, por ejemplo, en nuestra patria, los que se fueron, los que se quedaron, la división de la familia ha sido triste.
sido muy triste la división de la familia, los que sufren por uno que está lejos, que no lo puede ver, que no sé hasta dónde lo puedo ayudar, en fin, en la familia para estar unida. El trabajo de todos debe de ser para que los hogares puedan tener la asistencia. Ahora, yo creo que la iglesia es muy importante que tenga la visión de que el hogar hay que darle atención. Hay que darle atención a los individuos para que tengan la capacidad de dirigir sus hogares. Yo creo que cada cristiano tiene que ser instruido, debe ser, no sé si en las clases de congregados, si es en las clases de matrimonio, no sé, todo depende del tipo de organización que la iglesia puede tener. Pero el mensaje del pastor, los estudios, tiene que haber tiempo que se dedique al hogar, a los niños, a los jóvenes. Hay que pensar en que la sociedad nunca va a ser mejor que lo que sean nuestros hogares. Muchos problemas sociales ocurren de que hay gente que no son adaptables a ninguna sociedad. Ni a ninguna sociedad, ni a ningún tiempo. Te gritan ahora, te van a gritar después. No se llevan ni con sus padres, ni con sus abuelos, ni con los vecinos, ni con sus compañeros de estudio. A veces cogen una ametralladora y matan a todo el mundo. Ahora, si cada vez que uno mate a todo el mundo en una escuela, usted va a pensar que esa escuela no fue buena con el muchacho. Lo más probable es que el que no tenía razón era el muchacho. Y así que todo eso, nosotros estamos insertados como iglesia, como nuestro hermano Nilo diría. La iglesia es como una enfermera en medio de la sociedad. Y aunque nosotros no seamos sociólogos, pero tenemos un mensaje, el mensaje del Evangelio transforma los corazones y pone sentimientos que son necesarios para poder vivir en comunidad en este mundo. Hay un caso que siempre en los meses del hogar se lee en la Biblia, que está en Lucas capítulo 15, que es la famosa historia del hijo pródigo. No voy a leerla completa, nada es verdad que lo voy a leer, son unos poquísimos versículos en Lucas 15. Muchos saben la historia, se la voy a resumir. En la historia de este muchacho que deja su casa, que se va, que le pide al padre el pedazo de herencia que le toca. Estoy leyendo Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante. Dice la Biblia, Jesús: también dijo un hombre que tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El resto de la historia, aún los que no se lo supieran, pudieran entender que al hijo se le acabó todo, que estuvo por allá padeciendo hambre y problemas hasta que un día, dice la Biblia, que volviendo, el versículo 17 dice, volviendo en sí. Era como si hubiese tenido una locura transitoria. Irse de una casa, una hacienda, donde su papá tenía la hacienda, donde él tenía de todo. Y de pronto irse de paria por ahí a recorrer el mundo, a ver qué voy a encontrar. Bueno, quien promueva esas cosas está muy loco. Porque lo normal era que quizás el muchacho hubiese estudiado en la universidad, haber sido el administrador de la finca de su padre en el futuro. Es decir, una cosa normal, pero eso de voy a buscar fortuna, eso casi nunca le ha dado buen resultado a nadie. Y a él, al de la historia, Jesús que contó, no le dio buen resultado. Lo perdió todo, se quedó solo, hasta que un día levantó sus ojos a los cielos, pensó y dijo, me levantaré. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo me estoy muriendo de hambre aquí? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, escuchen las palabras, Padre, he pecado contra el cielo. Esa es la parte que los que no creen en Dios, los sociólogos ateos, porque hay sociólogos cristianos, y los ateos en sentido general que quieren sacar a Dios del hogar, de la historia, de la sociedad y de todo, no pueden decir. Ahí, si ellos escriben la historia y no Jesús, hubiese dicho, me levantaré, iré a mi padre y le diré, papá, pequé contra ti, y sacan a Dios de la historia.
Pero parece que quien hizo reaccionar a este muchacho fueron los conceptos de que estaba pecando contra Dios, pecando contra su papá. Y esos son los conceptos que nuestros hijos tienen que entender. Que Dios nunca va a aprobar una mala actitud con su padre, con su madre, con sus hermanos, con la sociedad y con el mundo. Dios no va a ver eso bien, porque esos no son los principios de la Biblia. Así que él se levantó, fue a su padre con la idea fija de decirle: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó, y la historia dice que cuando todavía él estaba lejos, versículo 20, lo vio su padre, parece que estuvo mirando el camino todo el tiempo, fue movido a misericordia, corrió, el padre corrió, el hijo viene caminando, el padre corre, se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dice: padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, que era el mensaje que ya tenía en la mente. Pero el padre dijo a su siervo: sacate el mejor vestido y vestirle, así que la ropa la tenía baratada. Poner un anillo en su mano, ya había metido el anillo de la familia. Calzado en sus pies, quiere decir que andaba sin zapatos. Y traer el becerro gordo, y vamos a hacer una fiesta porque hemos recobrado al hijo. Claro, cuando usted conoce la Biblia, conoce las parábolas y conoce la manera en que Jesús enseñaba, se da cuenta de que el Padre es Dios y que el hijo pródigo es uno de los hijos de Dios, del mundo que se ha apartado, el ser humano que se ha ido por caminos no buenos, y que cada vez que uno regresa a los brazos del Padre es como regresar a su verdadero hogar, lo que Dios tenía para él. Así que, mis queridos hermanos, yo creo que esta historia la conoce todo el mundo. Ahora, el hogar ha tenido la figura paterna. Hay hombres en la Biblia que quizás no fueron muy perfectos. Por ejemplo, David se puede decir que en el mundo en que vivió, él no podía ocuparse de su familia. Primero, que tenía hijos con distintas mujeres, como era la poligamia en aquel tiempo. Aparte de eso, era rey y estaba corriendo por aquí, por allá, por arriba y por abajo. Pero hay algo importante que yo veo, que cuando uno de sus hijos, Absalón, le hace la guerra y le trata de tomar el reino, ¿qué hizo David? David no se enfrentó para matar a su hijo. David cogió y se fue porque él no quiso enfrentar a su hijo. Tal vez pensó, como joven que se había equivocado en la vida, tuvo un concepto de misericordia con el joven Absalón. Después, cuando ya los del reino luchan contra Absalón y lo matan y matan aquella rebelión, él llora por la pérdida de su hijo, aunque el hijo lo quería, era lo peor para su vida. Abraham fue un tipo de padre que aquellos padres de la antigüedad nunca fueron a la iglesia. Esos padres no tuvieron un consejero social ni alguien que orara con ellos, ¿no? Ellos estaban a capela, enfrentando el mundo, una carga increíble. Sí, amaban a Dios, reconocían a Dios en su vida, pero eran así, padres a lo tosco, a lo como salga. Y estoy pensando en mi padre, que era un campesino. Bueno, nunca lo vi sentado en la cama orando conmigo, pero mi padre luchaba y se gastaba todo hasta el final de su vida por darnos a nosotros los 4 pesos y comida. Así que Abraham, hay algo que me llama la atención de Abraham, que cuando Abraham ya ve a Isaac, el hijo de la promesa, que fue un milagro, que está en edad de, bueno, el hermano Adriel tuvo una clase hace poco de eso, donde ya está en edad de casarse, Abraham manda a su gran amigo y siervo Eliezer a buscarle una esposa a su hijo. Oiga eso. Oye, tienes que ir allá a la casa de la familia. Yo no quiero que mi hijo se case con gente rara, de los idólatras malvados que comen cosas malas y que hacen atrocidades. Yo no quisiera que el hogar de mi hijo fuera un hogar así. Quisiera que se casara con una muchacha con principios, con valores. Así que hazme el favor de buscarle esposa para mi hijo. Oiga, tremendo trabajito tuvo que tener Eliezer,
Y es lindísima la historia en el capítulo 24 de Génesis de cómo este hombre Damaseno, era de Damasco, ora y le pide a Dios buen camino y hasta hace arrodillar a los camellos cuando va a buscar a la esposa para Isaac. Yo creo que sí, se ocupaban en su corto mundo de conocimientos sociales del niño y de las necesidades de la juventud y todas esas cosas que nosotros a veces sabemos todo eso y a veces no hacemos nada. Ellos fueron fieles. Por eso el hogar y la integridad del hogar de aquella época tenía tanto valor, la figura del padre. No, de que salía un padre sin vergüenza, bueno, pues ya usted sabe que toda la familia se iba a pique. Así que el padre de la historia de Lucas simboliza a Dios, de la historia del hijo pródigo. Ahora, yo puse una pregunta aquí, la puse en rojo para que no se me olvidara. ¿Por qué el hijo se va del hogar? Claro, ustedes no me pueden responder. A ver, me manden un texto después, me dice, pastor, yo creo que se va del hogar por esto. Pero primero yo le voy a decir lo que yo creo. Leyendo entre líneas, si él está en la finca con su padre, si tiene allí de todo, en un mundo que no tenía televisión, ni internet, ni iba a la universidad en otra región, ni en otro pueblo, tuvo que haber alguien que le sembró a este hijo la idea de que ahí se la casa, allá tú puedes vivir solo con el dinero del viejo, porque todo fue preparado, dame para acá en la parte de la herencia. No fue un pronto que el muchacho se levantó una noche y me voy de la casa y arrancó y se fue. No, fue preparado. Dame la parte de la herencia, me voy, y se fue a la provincia apartada, que tal vez ya sabía por dónde quedaba. Así que hubo alguien que sembró la maldad en el corazón. Siempre va a ser así, hermano. Siempre. Por eso es tan importante que nosotros sepamos, y mi mamá quería saber con quién yo andaba, y mi papá también, y cuando andaba con alguien que era me lo decían, oye, ese no te conviene, y así pasarán los siglos, pero siempre será igual. Siempre una mamá, las he visto, y cada vez que el hijo se va, sale atrás, oye, esto, lo otro, y a dar las últimas recomendaciones antes de llegar al carro, aunque tenga 50 años. ¿Por qué? Porque es parte de lo que una madre hace, lo que un padre hace. Tratar de evitarle problemas a sus hijos, y tienen necesidad de esas recomendaciones. Cuando pasan los años, cuando mamá, papá se muere, entonces a veces algún día uno dice, ¿qué falta María el viejo para preguntarle qué se hace en un caso como este, o la vieja? Qué bueno es que uno se preocupe por sus hijos. Hay verdades que hay que defender y enseñárselas en el corazón de los hijos. Hay valores como el perdón, la mentira es mala. Hay cosas que no se pueden hacer, el egoísmo, la vanidad. Mis padres eran pobres, pero nos enseñaron de que uno no podía quedarse con lo de uno, que uno no podía romper la propiedad de otra persona, que uno no podía golpear a nadie, que uno no podía odiar. Perdona a tu amiguito, no, que él me quitó el lápiz, no importa, mira, yo te voy a recomprar uno nuevo, devuelve ese. En fin, tenían que estar vigilantes cuando surgía el mal sentimiento del corazón humano. Ahí los padres tenían que paliarlo, y eso de que tú ponte la pistola, ve y entra a tiro, eso nada más que existe en las películas. La verdad es que la sociedad no puede vivir con esos parámetros de cualquier color que sea la persona. Está hablando de ni blanco, ni negro, ni chino, ni amarillo, ni en Estados Unidos, ni en Cuba, ni en Japón, ni en Italia. Nadie puede vivir por los deseos de su corazón. Uno tiene que aprender a tener riendas. Y los padres tienen que aprender a darle rienda a los muchachos. Imagínense ustedes, si yo sigo por la vida que a los 6 meses creo que le di una parada, una rabieta a mi tía. Le viré la palangana donde me estaba bañando, la agarré por los moños, me quedé
me quedé con una pila de pelos en la mano, pero oiga, por poco me corta la mano. Me dieron una retreta que más nunca en la vida, y a mí se me dio una, y eso desmorecido, se puso desmorecido. Los padres antiguos tenían muchas cosas que ellos no sabían, pero no le permitían a los hijos tener malas actitudes en la vida. No le voy a decir que no hay un Jack de Destripador en el siglo XVIII o XV, no sé cuándo fue. Lo cierto es que, 19 gracias, pero lo cierto es que la disciplina en el hogar y los principios en el hogar garantizan más que la vida loca, que estos muchachos, que estos niños, estos jóvenes, que se les puede dar la mejor instrucción humana, vida y por haber, que se les puede dar la mejor instrucción espiritual. Yo creo que tienen muchas más posibilidades de hacer buenos hogares y ser un instrumento de bendición en el mundo y en la sociedad donde ellos vivan. Así que creo que este muchacho tuvo tristemente un sentimiento que no sé por qué no se le desarrolló. Bueno, no aparece en la historia a la madre. Un hombre tenía 2 hijos y la madre, ¿dónde estaba? No se les ocurre que pensar que tal vez este hombre estaba criando solo a sus hijos. No se le ocurre pensar que la madre había muerto. No se le ocurre pensar que este hijo en algún momento tuvo alguna expresión que quizás una madre con las antenas bien puestas hubiese llamado a su hijo, lo hubiese aconsejado: no, mijito, eso no es así, la vida no es tan fácil. Ese es el papel de los dos. Padre leyes, madre principio. Eso tiene que conjugarse. Oro por los hogares que no queda más remedio que uno de los dos tenga que enfrentar su papel de padre y madre a la vez. Pero eso no es lo ideal. Eso no es lo ideal. Los malos matrimonios también posteriores han sido terribles para los hijos, ¿no? Que llega un nuevo matrimonio por el divorcio. Eso es un problema social. Los psicólogos lo dicen. La sociedad lo ve. Y uno tiene que orar mucho como pastor. Te digo, mi querido hermano pastor, si estás oyendo donde quiera, miembros de la iglesia, díganselo a sus pastores, tienen que orar mucho por sus hogares. ¿Por qué entonces nosotros tenemos mayo, mes del hogar y las madres, junio, mes del hogar y los padres, julio, mes del hogar y los niños? ¿Por qué tenemos 3 meses que queremos dedicarle al hogar como tal? Y el cuarto, que es agosto, se lo dedicamos a los jóvenes, que a veces están en el hogar y a veces ya están fuera del hogar, porque son jóvenes adultos tal vez. Pero todo está en que si el hogar es malo, el futuro no va a ser bueno. Así que estamos tratando de crear la base, el nido, y un padre a veces tiene que hacerle reproches a los hijos. No se puede. Los libritos estos que crearon, la nueva era y el nuevo mundo, creó libros: deja a los niños que hagan lo que quieran, no le reprendas al niño jamás, déjalo solito. Eso era una canción, pero no se dio resultado. Quiero llevarles a un pasaje en Deuteronomio capítulo 8, donde Dios le habla a sus hijos, en este caso a Israel, y antes de seguir deben decirle que la idolatría de aquellos pueblos fue menos mala que la idolatría de su pueblo. Porque muchos de aquellos pueblos eran idólatras porque sencillamente fueron criados así y porque ellos tenían sentimiento de que existía un Dios y no sabían cómo expresarlo ni quién era. Pero Israel había visto el amor de Dios, que los había tomado a la mano desde chiquito. Y dice Deuteronomio capítulo 8, dice aquí: te acordarás 2 de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, como un muchacho estos 40 años en el desierto. Después en el 3 dice: te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, y que tus padres no habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón
que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces viene el llamado. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y por ahí sigue adelante. Es decir, mis queridos hermanos, que el sentimiento de la idolatría de Israel, el primer sentimiento malo que yo veo ahí es el desagradecimiento. Claro, usted no puede ser desagradecido a quien no le sirvió y usted no sabe que le sirvió y a usted no le interesa. No, el agradecimiento es un sentimiento que debe salir del corazón humano y en este caso del corazón cristiano. Ser agradecidos, es lo que la palabra de Dios dice. Así que yo pienso que los profetas que les tocó amonestar a Israel, una de las cosas que les echó en cara siempre fue que ellos se habían olvidado de todo lo bueno que su Dios había sido con ellos. Eso es como una que me dijo una vez: no, yo no necesito, yo no le agradezco nada a nadie. Y le dije: bueno, ¿será que tú habrás nacido por un tubo? ¡Puf! Y caíste aquí. Pero alguien te tuvo en su vientre 9 meses. Alguien te amamantó, alguien quiso tenerte, porque el aborto siempre ha existido. Hay gente que dice: no, esto me pesa mucho, voy echando. Pero alguien te amó, quiso tenerte, te amamantó, te cuidó, te mandó a la escuela, quién sabe cómo te vistió, echó para adelante contigo y así fuiste creciendo hasta llegar hoy a los 20 y pico de años que tienes, que estás graduada, que tienes escuela y todas esas cosas. Y tú me dices que tú no le agradeces nada a nadie, tú vivías en una cueva o donde tú vivías. Tienes mucha gente a quien agradecerle, mis queridos hermanos. El desagradecimiento es un sentimiento que solamente lo pueden tener los monstruos. Una persona antisocial, una persona que no. Así que los profetas le hablaron al pueblo de parte de Dios cuando la Biblia todavía no existía. Ellos eran, por eso no creemos en el mensaje profético de hoy. No. Tenemos la palabra profética más segura que en la Biblia. Se acabaron. Dice la Biblia, los profetas fueron hasta Juan, dijo Jesús. Así que después que ya la Biblia se escribió, ahora lo que tenemos son predicadores, mensajeros de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, pero no profetas. Además, los profetas le decían al gobernante, oiga esto, se le enfrentaban al gobernante y le decían: tú estás pecando, bla, 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 bla. Si le costaba la vida, le costaba. Y los profetas le decían al pueblo que estaba enardecido, que quería hacer algo mal hecho. El profeta le decía: no, ustedes no pueden hacer eso. Eso está mal. Y a veces le iban arriba al profeta y lo echaban, como a Jeremías lo echaron en una cisterna. Porque Jeremías hizo algo que ellos no podían permitir. Jeremías le habló de pacifismo en el tiempo que ellos querían meterle mano a los babilonios. Los babilonios estaban amenazando con asaltar a Jerusalén, pero todo aquello venía de parte de Dios. Dios había decretado el exilio de Babilonia, o sea, del pueblo de Israel en Babilonia, porque ya Manasés había hecho pecar a Israel. Josías había tratado de levantar la nación, pero aquello había sido terrible. En el reinado de Manasés, 50 y pico de años, fue terrible aquello, las cosas que Israel llegó a hacer. Mataron a sus hijos, los quemaron a los ídolos, terrible. Y Dios decretó de que ellos tenían que ir cautivos y los iban a mandar al cautiverio babilónico. Ellos se querían enfrentar a los babilonios y Jeremías le dijo: no, lo mejor que hacen es entréguense tranquilos, les van a poner aquí su jefe, que sé cuándo, pero entréguense hasta que llegue el tiempo. Porque Dios quería preservar a su pueblo, quería preservar al Mesías, que no había nacido el Mesías. Si destrozan por completo Israel, el Mesías nunca hubiese nacido. Ellos se lo llevan a Babilonia. Y allá en Babilonia entonces Dios levantó hombres como Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, Esther, Mardoqueo, Esdras, Nehemías, hombres que mantuvieron el estándar y hasta sirvieron de testimonio. Y muchos babilonios le tienen que haber conocido a Jehová Dios. Hasta que llegó el tiempo que ellos regresaron a su tierra y todo aquello, pero Jeremías, pobrecito, hasta en una cisterna lo metieron, porque se atrevió a enfrentarse a la masa. No, nosotros no somos profetas, nosotros somos sencillamente predicadores.
pastores que le predicamos el Evangelio de Jesucristo al mundo. Los que se lo dan de otra cosa, lo más probable es que estén equivocados. Nosotros tenemos un mensaje que es el mensaje de amor de Dios en Cristo Jesús para el mundo perdido. Ese es el mensaje que tenemos que predicar, porque nosotros sabemos que si los hijos de este mundo fueran cristianos, van a ser buenos hijos, van a ser buenos estudiantes, van a ser buenos ciudadanos, van a ser buenos de lo que sea, congresistas, lo que sea, donde quiera que tú los tires. Si ellos tienen buenos principios, si ellos aman, si respetan, si saben que Dios es un Dios de amor, ellos van a hacer lo correcto. Por eso creo que el Evangelio es la solución del mundo, la solución del hogar, la solución de la sociedad. No es la espada, nunca ha sido la espada, nunca ha sido la violencia. Los grandes reformadores sociales nunca han dicho que la violencia, sí, la teología de la liberación, sí. Ellos quieren que las masas oprimidas se liberen, pero ¿se liberen de quién? De los que no son marxistas, porque ellos apoyan todos los gobiernos de izquierda. Lo hicieron en Centroamérica, lo hicieron en Cuba, lo hacen en todas partes. Y mueven para que la gente salga con cartelones, que hagan gritos y todas esas cosas. Y después que agarren el poder, se acabó todo eso. El que salga con un cartelón, lo meten preso y se acabaron las libertades civiles. Eso hizo el socialismo en el mundo. Si alguno no lo sabe, nosotros lo sabemos bien porque venimos de Cuba. Si hay algún venezolano que está escuchando, sabe que eso es así. Si hay algún nicaragüense, sabe que eso es así. Los países totalitarios no permiten ningún tipo de manifestación de oposición. Tampoco permitirían canales de televisión privados, ni nada de eso. Todo cerrado, solo el gobierno. Mi querido hermano, digo esto para que ustedes también abran los ojos, porque vivimos en un mundo raro. Y en ese mundo raro, de verdad, cada día tengo más deseo de predicar del amor de Dios en Cristo Jesús, porque sé que este mundo necesita eso. En poquito tiempo que queda, quiero hablarles de tres escaseces. Hay tres cosas que faltan en el mundo. Tres grandes escaseces. Les invito a buscar en su Biblia Oseas, capítulo 4. Oseas 4, en el verso 1, dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. En aquella época de Israel, en el tiempo posterior fue Jerusalén, Asia Menor, Cuba, Estados Unidos y cualquier lugar. Contiende con los moradores de la tierra, porque no hay, y ahora vienen tres cosas, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oiga, que bola nos ha dicho Osea. Ahora no me puede decir que Osea está equivocado. Él está un poco, tú sabes, que invade y eso. No hay verdad, nos hace comprender a Dios. La palabra de Dios dice que nosotros, la naturaleza humana, nosotros no somos buena cosa. Nosotros somos pecadores. Si tú entiendes tus propios pecados, vas a ser humilde. Vas a darte cuenta que la humildad, por eso el Señor Jesucristo enseñó mucho acerca de la humildad, del amor, del perdón, de cosas que son sentimientos que a veces están perdidos. Hay un caso social que Jesús cuenta en Mateo capítulo 18, versículos 23 en adelante. Mateo 18, ustedes se recuerdan perfectamente bien. Cuando le diga la historia, ustedes dicen: sí, cómo no, yo me acuerdo de eso. Y se llama la parábola de los dos deudores. ¿Se recuerdan de los dos deudores? De los dos hombres, uno que le debía al otro, al rey, todo el mundo le debía. Los dos deudores. Así que dice que aquella gente, un día, estos hombres tenían una deuda con el rey. El rey le perdonó la deuda al que no tengo con qué pagar, le perdonó la deuda. Él se fue y después cogió a otro que le debía a él por el cuello y lo echó en la cárcel.
La gente vinieron y le contaron al rey lo que estaba pasando, y entonces sencillamente el rey lo llamó, le dijo: ven acá, ¿qué pasó con esto? No, que tú sabes, págame lo que me debe. Lo llevó con la misma medida con que había sido medido, él lo medió al otro, pues lo llevó a la misma. ¿Qué pasó? Que entonces se dio quizás cuenta, perdóname, pero no, uno tiene que tener misericordia. La necesidad nuestra de perdón nos enseña a ser perdonadores con los que pecan contra nosotros, porque todos los días Jesús lo puso en el Padre Nuestro para eso. Dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso significa en la misma proporción que, perdóname, en la misma proporción sé que yo estoy dispuesto a perdonar. Así que perdóname 10 si yo perdono 10, perdóname 1 si perdono 1, no me perdones nada si yo no perdono. Porque eso es lo que la Biblia enseña. Así que en Mateo 18, 23 al 35 van a tener allí la historia de estos dos hombres y cómo nos dice que este que decía: ten paciencia conmigo, yo te lo perdonaré, él no quiso, no, dame para acá, y lo metió en la cárcel, pero ya antes lo había perdonado. Así que son cositas que Jesús contó para enseñarnos el valor del perdón y el valor de la misericordia. ¿Hasta dónde llega tu misericordia? La misericordia es la que forma la base de la sociedad. Por eso sentimos compasión del pobre, del necesitado. ¿Qué necesita el pobre? El pobre lo que necesita es que tú le recojas dinero con una cuanta gente y se lo lleve, o que le lleves una comida. Si el pobre quiere el dinero que tú le vas a dar para comprar droga, entonces tú lo que tienes que hacer es comprarle comida al pobre, comprarle comida y dársela, o comprarle la ropa y dársela. Vamos a hacer una manifestación para buscar aquí entre la gente del barrio al pobre, vamos a defender al pobre. No, déjate de eso, mejor reúne unas cuantas, lo que le hace falta al pobre y dáselo. Quítate de medio, dale la gloria a Dios y que el pobre le dé la gloria a Dios. Queridos hermanos, estamos necesitados. Dice Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, tu Padre que la ve en secreto, te recompensará en público. Sentimientos que Jesús enseña a uno. Mi querido hermano, como ustedes se dan cuenta, todas estas cosas enseñadas a un muchacho, a un niño, va a crear una sociedad mejor para el mañana. Y si hay algún abuelito que me está escuchando, que ya sus hijos son grandes, y ya cada vez que tú le vas a decir algo, dice: bueno, mamá, no tengo tiempo de hablar contigo ahora, y se va, pero tienen los nietos para que tú se los cuides. Le dice: mamá, cuídame al niño que me voy a ir a esto y a aquello. Y dice: bueno, que tú me das el niño y yo le voy a enseñar la Biblia. No, yo no quiero que tú le leas el libro ese. Aún le llaman de que el plan es: yo le voy a dar a mi nieto mis principios, porque creo que son los mejores que hay. Y se te van a transar, porque al fin y al cabo la gente, hasta los más recios, saben que el Evangelio es bueno. Quizás están en contra de los falsos religiosos, pero eso es otra cosa. El mundo está lleno de falsantes, de falsos religiosos, de gente que se hace pasar por una cosa y es otra, y que andan con, no sé, con millones y millones, y son incapaces de darle 4 pesos a nadie. Pero eso no es Jesucristo, eso no es el Evangelio, esa no es la palabra de Dios. Mi hermano, mi amigo que estás escuchando, no te dejes estupir. Los falsos religiosos no son los que llevaron el Evangelio al mundo, a las naciones. Misioneros que fueron al África, un Guillermo Cari que fue a la India, que después de 40 años logró que en la India no se quemara a las viudas, que se hizo los primeros leprosorios para que los leprosos no los quemaran, que logró que se tradujera el Ramayana,
que se hicieran cosas de bienestar social en la India. La India fue una bendición que un día Guillermo Carrick, aunque era un misionero extranjero, llegara a la India porque sirvió de bendición para la India. Yo creo, mi querido hermano, que el Evangelio es bendición. Ay, al que lo malo dice bueno y a los malos le dice justo eres. Querido hermano, el Evangelio de Dios es luz. Pero recuerda esto, Satanás existe. No vaya a pensar que esto nada más es una cuestión de libro, de librito y de que yo lo voy a hacer así. No, no. Esto hay que hacerlo en oración. Tienes que buscar a Dios, tienes que pedirle a otros hermanos que se unan contigo en oración por los hogares. Este mes de junio decretamos oración por los hogares, no solamente porque le falte la comida, sino porque no le falte la paz, la misericordia, el amor, la bendición, los buenos principios, las cosas que de verdad, porque un día la pandemia va a pasar, pero las cosas que sembramos en los corazones, como el Evangelio, como las buenas cosas, esas van a quedar. Nosotros pedimos a ustedes que oren por nosotros, pero tenemos que unirnos para darle a nuestros hijos, a nuestros nietos y quizás a los hijos de los que nos rodean, que nos ven vivir y conocen a nuestros niños, que sepan que sus padres sepan que con la mejor gente que pueden andar sin problema ninguno va a ser con los muchachos de la iglesia. Y sí, ellos son los muchachos de la iglesia, anda con los muchachos de la iglesia. Eso es casi decir, no tienes problema ninguno, mamá, no tienes problema, papá, porque no le van a enseñar nada malo. Por eso es tan importante que de verdad la iglesia sea la iglesia, que Jesucristo de verdad sea el Rey en nosotros y que nuestro testimonio sea un testimonio, invencible, que no tengan por dónde encontrar un mal de nosotros porque representamos al Señor. Dios que te bendiga como padre que estás escuchando, a los hijos, a las madres, a todo el mundo, defiendan sus hogares. El hogar necesita de Dios y nosotros le pedimos a ustedes que busquen al Señor. Si alguno en esta hora tiene problemas en el hogar, quisiera tener una oración por ustedes, quisiera que allí donde estén le pidan a Dios ayuda. Quizás las cosas van más allá de psicólogos, psiquiatras o consejeros. A veces hay cosas que no resuelven, ojalá pudieran resolver. Pero en esta hora te pido, dile al Señor, Señor, ahí donde está, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, necesito que bendigas mi hogar, necesito que seas con mi familia. Si eres mayor, que Dios bendiga a tus nietos, tus hijos, los hijos de tus hijos. Si eres menor, que Dios bendiga tu futuro. Si no eres casado, que Dios te permita encontrar a la compañera ideal para hacer un hogar estable en un mundo tan raro. Que el Señor sea quien dirija tu vida, porque el Señor tiene todo poder y tiene toda la bendición. Oramos, Señor. Bendice nuestros hogares que nos escuchan, donde quiera que estén escuchando. Lo mismo en el Centroamérica, que en este país, que aún en los países de donde salimos. Te pedimos que seas con los hogares, con los hijos, con los padres, con la familia. Permite, Señor, que el hogar esté protegido de malos sentimientos y de malos intereses, porque mejorando nuestros hogares mejoraremos la sociedad. No mires las veces que no hemos hecho lo correcto, las veces que quizás no hemos tenido el valor de decir lo que debíamos, o las veces que no tuvimos el amor de hacer lo que debíamos. Perdónanos, dirígenos, ayúdanos a mirar la cruz y a seguir a Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. Hay un himno por ahí que dice, gracias yo te doy, mil gracias yo te doy, Señor. Y tenemos aquí hermanos que eran miembros del coro, así que nos van a ayudar a cantar este himno. Mil gracias. Mil gracias,
en tus manos entrego aquí mi vida, pues en tus manos yo puedo así confiar. Te doy mis luchas y mis temores, te doy mis miedos y mis dolores, pues en tus manos Dios entrego mi vivir, en tu altar me inclinaré. Moldéame, Señor, cual alfarero, yo en tus manos descansaré. Hoy en tus manos entrego aquí mis sueños, pues tú conoces todo mi vivir.